Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más al programa Creados para la Eternidad. Un privilegio para nosotros que usted esté con nosotros aquí en esta hora y le invitamos que se ponga cómoda ahí donde usted está, si puede hacerlo, para que escuche un programa que el Señor tiene preparado hoy, que yo sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Volvemos en breve. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, le damos la bienvenida a este programa y gozosos, felices de que usted nos esté acompañando. Gracias por compartir con nosotros este momento precioso de hablar del Señor. Y le pedimos que ahí donde usted esté, si usted puede compartir también, porque usted no me va a compartir a mí, sino va a compartir la palabra del Señor. Ahí en los diferentes medios que tenemos ahí en el internet. Y vamos a entrar de lleno y quería que empezáramos en esta hora en el libro de Lucas, el capítulo 15, y vamos a leer el verso 1 y 2 para entrar de una vez en la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Miren qué tremendo, cuando hablamos de publicanos y pecadores, hablamos de la gente del vulgo, la gente normal, que no eran religiosos, que no se identificaban como religiosos, como conocedores de la palabra. Pero en el 2 menciona otro grupo, dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor sabía quiénes estaban ahí. El Señor conocía a esos grupos de personas que estaban allí. Entonces, como el Señor es Dios y Él sabía cuál era la necesidad, entonces Él le refiere una parábola que está en el verso 11. En el verso 11, y que tiene un título que dice: la parábola del hijo pródigo. Ahora es bueno que nosotros aclaremos que en el original la escritura no tenía estos títulos, ni tenía los capítulos, ni los versículos, sino que después se fue agregando para que nosotros pudiéramos más o menos tener un orden y saber cuál texto teníamos que buscar y encontrarlo de acuerdo al capítulo, de acuerdo al versículo. Entonces, parábola del hijo pródigo. Pero yo le puse el amor del Padre a esta pequeña enseñanza, porque siento que se identifica más con esto. Entonces dice en el verso 11, dice: también dijo, Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos, oiga, 2 hijos tenía. Y el menor de ellos dijo a su papá, a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y oiga, dice: y les repartió los bienes. Miren que el hijo menor es el que hace esta petición, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces dice: y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El verso 14 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren qué precioso. Y el 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, oiga, y este era más detallista, dice, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow, qué preciosa esta parábola, esta historia que el Señor cuenta ahí para que nos pongamos en contexto, porque acuérdese que en el verso 1 dice que estaban los publicanos y pecadores, los que son así, los que era la gente normal, y estaban los fariseos y los escribas. Pero mire qué tremendo, porque los publicanos y los pecadores, dice que se acercaban para oírle, ellos querían oír a Jesús. Mas en cambio dice que los fariseos y los escribas, que podemos describirlos hoy como los más religiosos, los que conocen mucho de la palabra de Dios, pero no la viven. Gente que tiene mucho conocimiento de teología, gente que tienen quizás muchos años de servir al Señor en alguna iglesia. Puede ser así porque en ese tiempo así se les consideraba a los fariseos y a los escribas. Eran los que supuestamente sabían más de Dios. Pero entonces estos se acercaban a Jesucristo para murmurar. Y decían ellos, a los pecadores recibe y con ellos come. Por eso era que inclusive ellos le llamaban que él era amigo de pecadores. Oigan, qué tremendo. Oigan cómo le llamaban los religiosos a Dios, a Jesucristo. Él es amigo de pecadores. Entonces Jesucristo, conociendo lo que se movía, lo que pasaba en esas mentes, tanto de los publicanos como de los pecadores, tanto de los escribas como de los fariseos, Él les cuenta esta parábola. Miren qué tremendo. Y déjame decirte que esta parábola no habla tanto de un hijo pródigo, sino habla de la misericordia y del amor de un padre. Miren que esto es tremendo. Entonces, vemos primero que el hijo se acerca al padre y le hace una petición que cuando lo leemos nosotros aquí de este lado del mundo, que estamos lejos allá del Medio Oriente, a veces hasta lo consideramos normal que un hijo se acerque a su padre y le pida su herencia.
Pero déjame decirte que en tiempos de Jesús, en el Medio Oriente, que un hijo pidiera la herencia, pidiera lo que le correspondía a él, estando el padre vivo, eso era una gran deshonra. Era considerado una gran deshonra. Acordémonos que uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso es uno de los 10 mandamientos. Pero entonces, en ese tiempo, que un hijo llegara y le pidiera al padre su herencia, ¿qué estaba más o menos diciendo este hijo? Mira, padre, yo lo que necesito es lo que tú tienes. Yo a ti no te necesito ya no quiero saber nada de ti. Ya yo no quiero tener alguna comunión contigo. Dame lo que me corresponde, que es lo que me interesa. Y miren qué tremendo, que según la ley, deshonrar a un padre de esa manera era hasta castigado por la ley. Leyendo un poquito acerca de las costumbres en el tiempo de los judíos ahí en el Medio Oriente, un padre, cuando un hijo le salía con una cosa de estas que no era común, en realidad no era común, el padre podía llevarlo a la plaza y reunir a los demás padres y decirle, este hijo me ha deshonrado porque me está haciendo esta petición. Y ¿saben qué era lo más normal hacer con ese hijo? Que los otros padres lo apedrearan y lo mataran. Vean qué tremendo. Por eso yo le puse el amor del padre. Porque este padre, entonces, ¿qué hace este padre? No hace lo que se acostumbraba, sino que entonces le dice, bueno, está bien, hijo, te voy a dar lo que a ti te corresponde. Y dice que le dio lo que le correspondía, pero mire, y vuelvo a recalcar aquí, en el verso 2, en la última parte, dice, y les repartió los bienes. Acuérdense que ¿cuántos hijos eran? Eran 2 hijos. Dice entonces, sigue contando la parábola, que no muchos días después, este hijo recogió todo lo que tenía. Tenemos que, para entrar en contexto también nosotros que pensar cómo eran las herencias en esos tiempos. Hoy en día, por ejemplo, hoy en día es muy probable que un padre tenga mucho dinero en el banco. Y tal vez va y saca dinero, toma, esto es lo que te corre. Pero en esos tiempos era propiedades, era terrenos, era ganado, ovejas, becerros. Eran cosas que yo me imagino a este hijo vendiendo todo eso, vendiéndolo, porque dice así, empieza el número 13, el verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia. Yo me imagino a este hijo que juntó todo lo que le dieron. Te toca esta parte del terreno, te tocan tantas ovejas, te toca tantos becerros. Y él cogió todo, lo vendió y se fue lejos. Miren que es tremendo. Este hijo no quería saber ya nada de su padre. El único interés que él tenía era en lo que el padre tenía, en la provisión, en la herencia que le iba a dar. Y dice que lo vendió todo y se fue a tierras lejanas. Miren qué tremendo. Dice que allá no cuenta, porque si nosotros nos ponemos a ver esta parábola, no da muchos detalles, pero no dice exactamente cuánto tiempo gastó, cuánto tiempo estuvo ahí. Pudieron haber sido meses, pudieron haber sido años, no se sabe. La cuestión es que este hijo despilfarró toda esa ganancia. Todo el dinero que le dieron porque vendió sus propiedades, se fue y lo gastó. Y vemos que el hijo, el otro hermano, da después hasta más detalles, dice que lo gastó en rameras, imagínense, en todas las cosas. Entonces dice que llegó a un punto este muchacho que nosotros tenemos que pensar. Por ejemplo, hoy en día, aquí, por ejemplo, aquí en New Jersey, en los Estados Unidos, o de los países, por ejemplo, si tú eres de Guatemala, de Santo Domingo, de Costa Rica, yo sé que es muy normal ver un criadero, una granja donde tienen ganado, donde tienen ovejas, donde tienen pollos, crían pollos, o donde tienen cerdos y los crían y los venden. Y es normal para nosotros trabajar en un lugar de esos, para cualquiera es normal y no es vergonzoso. Pero déjame decirte que en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Israel, ellos tenían prohibido siquiera acercarse a un cerdo.
para que entremos nosotros en contexto de a qué punto había llegado este hijo. Este hijo había tocado fondo, ¿Qué puede ser hoy que una persona toque fondo? ¿Qué sé yo? Que entre en las drogas, hoy la cocaína, tantas cosas que hay, que llegue a lo más bajo, que esté desesperado. Entonces dice que este hijo llega donde una persona, un ciudadano de ese país lejano donde él se había ido, porque no quería nada de su padre, no quería saber nada de su familia. Y le pide trabajo y él le da trabajo cuidando cerdos. Póngase a pensar usted que hoy en día es normal, pero en esos tiempos el judío no se podía acercar, no lo podía comer y mucho menos cuidarlo para que fuera vendido como alimento. Era inmundo totalmente. Llegó a este punto este hijo pródigo. Miren, yo me pongo a pensar, amigo, usted que me escucha, ¿dónde estás tú? ¿A qué punto tú has llegado? Porque esta parábola que el Señor contó es un reflejo de lo que el hombre hace cuando se quiere alejar de Dios, cuando se quiere apartar de Dios. Has llegado a las drogas, al alcoholismo. Estás sumido en la pornografía, estás sumido en tantas cosas que este mundo ofrece que son solo para perdición. Te sientes en el fondo, que ya tocaste el fondo. Pues déjame decirte que el Señor, ese Dios lleno de amor y de misericordia. Pero hay algo muy, muy importante y aquí está. Mire, en el verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este hombre reconoció el error que él había cometido. Miren, es importante que nosotros entendamos, porque muchas veces nosotros malinterpretamos ¿qué es el arrepentimiento? Amigo, tú que me escuchas, mira, tú puedes llorar porque haces cosas que sabes que no te están beneficiando a ti y que están ofendiendo a Dios. Tú puedes llorar, soltar lágrimas, sentirte mal, pero mañana vas y las cometes otra vez. ¿Sabes una cosa? Que el arrepentimiento es algo diferente. El arrepentimiento hace que nosotros reconozcamos que nosotros somos los que estamos mal. Mire, porque hoy en día es muy fácil entrar en convertirse uno en víctima y decir, es que esto que me está pasando me pasa porque mi papá me hizo esto, porque mi mamá me hizo esto, porque mi esposa me hizo esto, porque mi esposo me hizo esto, porque me fue tal así en la vida, porque pasé por esta experiencia. Y no aceptar uno la responsabilidad. Y me llama poderosamente a mí la atención cuando yo leo, por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 1, 2, 3 y 4. Y vemos ahí, por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor y en vez de hacerle caso a la voz de Dios, hicieron caso a la voz de la serpiente. Y sabe que yo leo eso y estudio y yo no veo arrepentimiento en ellos, porque cuando el Señor llega, y así vamos a parafrasearlo, cuando el Señor llega y le dice a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué dice Adán? Mire, se victimiza porque él lo primero que dice, la mujer que tú me diste me dijo que comiera. No acepta su responsabilidad. Él no está arrepentido. Tristemente, Adán no se arrepintió. Entonces va el Señor y le pregunta a Eva, ¿por qué desobedeciste? Y ella dice, pero es que la serpiente, siempre cuando nos victimizamos, es porque no estamos arrepentidos. Siempre queremos buscar a otra persona que sea culpable. Déjame decirte, amigo, sea como sea que tú estés viviendo tu vida hoy en día, que tú estés en algún pecado, que tú sabes que le estás fallando a Dios, acepta tu responsabilidad. Acepta que tú eres el que fallaste, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, este hijo que se había ido dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mire, reconoció y él dijo, los jornaleros, los siervos de la casa de mi padre, ellos están bien. ¿Qué fue ese volver en sí? Que ese hijo dijo, wow, pero mi papá es bueno, mi papá era bueno.
Yo no sé por qué yo me vine y quise irme lejos de Él y venir a malgastar todo lo que Él me había dado. Pero mi papá es bueno. Mi papá, los que están con Él, sus siervos, los que son siervos, ni siquiera son hijos, ellos están bien, tienen abundancia de pan. Él aceptó. Mire, y dijo, en el 18 dice, me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré, oiga lo que es arrepentimiento. No es que yo lloro, no, porque mire, yo se lo digo porque yo soy ser humano como tú. Y el Señor a mí me libertó. Cuando yo le fallaba al Señor, yo lloraba y me sentía mal. Pero pasaba un día o dos y estaba en el mismo pecado. Estaba cayendo en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque yo no me había arrepentido. Porque yo le estaba fallando al Señor. Y eso, hasta lágrimas salían de mis ojos. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando entendemos que nosotros somos los culpables de la vida que estamos viviendo. Que no es fulano, que no es mengano, que no es... no, soy yo. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento reconoce quién es el culpable. No nos victimizamos. Dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, oiga, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren, amigos, yo les voy a contar algo y es triste para mí. Yo le he llevado el evangelio a tantas personas que dicen, no, yo voy a esperar un tiempo para recibir al Señor. Yo voy a esperar a cambiar porque ahorita no estoy preparado. Ahorita hago cosas que yo sé que no le agradan a Dios. ¿Sabes qué? El verdadero arrepentimiento hace lo que hizo este hijo, que él entendió que él era el que había pecado. Contra el cielo y contra ti le dijo, dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué cree usted, amigo que me está escuchando, que ese padre de lejos lo vio? Usted no se ha puesto a pensar en eso. Porque ese padre todos los días salía y se asomaba por la ventana. Si tenía un porche, se paraba en el porche. Todos los días esperando a ese hijo que se había ido. Esperando a que volviera arrepentido. Esperando a que ese hijo volviera reconociendo que él era el que había fallado. Que se había ido y había malgastado la herencia. Ese padre salía todos los días. Amigo, déjame decirte, Dios, Jesucristo, todos los días está saliendo a verte y te ve y ve lo que tú haces. Así sea desagradable delante de sus ojos. Él ve porque Él es Dios, porque Él lo sabe todo, porque Él lo ve todo. Él ve cómo estás viviendo. Él ve cómo le estás fallando. Él ve si tú lloras y te sientes mal, pero al otro día haces lo mismo. Él ve si el otro día tú lloras y te sientes mal, pero al otro día vas y caes en lo mismo. Déjame decirte que ese Padre está allí. Ese Padre amoroso está allí esperando a que tú vengas reconociendo que tú fuiste el que fallaste. Y vean qué precioso, porque en el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos su padre, dice, fue movido a misericordia. Oiga, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo me ponía a pensar, amigo, ¿cómo venía ese hombre? Ese hombre venía de cuidar cerdos. Ese hombre venía de caminar. Mire, estamos hablando del Medio Oriente, es desierto, son unos calores tremendos. Y ese hombre venía de cuidar cerdos, de comer algarrobas, la comida que le echaban a los cerdos. ¿A qué podía oler ese muchacho? Imagínese usted a qué podía oler. Y yo no veo aquí que el padre diga, no, vaya, báñelo bien y después lo abrazo. No, así como él venía. Dice que el padre se echó sobre su cuello y lo besó. Sabes que tú no te puedes preparar para arrepentirte. El arrepentimiento viene tal como tú estás, sucio, maloliente, con esos pecados.
pecados que al Señor le desagradan. Yo no sé cuál es tu pecado, Dios lo sabe, tú lo sabes. Pero así cuando tú vienes arrepentido delante de Dios, Él te abraza. Aunque vengas maloliente, aunque vengas que apestas a cerdo. Un animal que era inmundo para ellos. Ni siquiera lo podían tocar, ni siquiera podían estar cerca de ellos. Y el Señor dice que lo abraza y lo besa. ¡Wow! Qué lindo que es el Señor. Es que es el amor del Padre. Yo aquí en esta parábola lo que veo es la misericordia, el amor, la bondad del Padre. Oiga, y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo, porque el hijo se confiesa. Porque nosotros somos buenos para confesarnos a veces. Y a veces hasta somos buenos para decir, no, como yo estoy en esto, yo mismo me castigo. No busco al Señor. Hasta que deje esto, yo busco al Señor. Hasta que deje esto, yo voy y le pido perdón al Señor. ¿Sabe qué dice la parábola? El hijo le dice eso en el verso 21. Pero en el 22, mire lo que le dice su padre. Que lo normal, yo pienso que lo normal sería, no, hijo, no te preocupes, no, ni siquiera lo escucha, sino que dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Miren qué tremendo. Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Usted sabe que ese hijo ni siquiera calzado traía. Y usted sabe que en el tiempo romano, ¿sabe quiénes no usaban calzado? Los siervos, los esclavos. Era algo que los identificaba a ellos. Si una persona en ese tiempo se iba por la calle y se topaba una persona que iba sin zapatos, usted decía, este es un siervo, este es un esclavo. Este hijo llegó siendo un esclavo de todas esas cosas que había caído. Pero hoy el padre le estaba dando un vestido nuevo, un anillo que significaba autoridad, y ese calzado ya no era un esclavo. Miren qué tremendo, miren qué precioso. El Señor manda a traer el becerro gordo. Es que miren, amigos, tuvo que morir un becerro para que hubiera fiesta, para celebrar, para que hubiera comida ahí en la mesa. Y el Señor estaba contando esta parábola. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor le estaba diciendo tanto a los escribas y a los fariseos, a los republicanos y a los pecadores. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Que Él iba a morir para que usted y yo ya no fuéramos esclavos del pecado. Para que usted y yo ya pudiéramos vestir un traje nuevo. Para que ya nosotros fuéramos limpios de esa inmundicia, que el mundo nos llena de inmundicia. Pero cuando venimos a los pies de Cristo arrepentidos, no avergonzados, porque mira, es que a veces malinterpretamos que avergonzarse es arrepentirse, no. No, porque mire, yo lo digo por experiencia propia, cuando yo sabía que estaba haciendo algo me avergonzaba y hasta lloraba. Pero al otro día o al siguiente día estaba haciendo lo mismo. Sino arrepentido delante del Señor. Y dice que el Señor hizo fiesta. El Señor hizo una fiesta, mató el becerro gordo para que hubiera fiesta. Hoy nosotros tenemos fiesta, ¿sabes por qué, amigo? Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo y se humilló. Usted sabe que así lo dice Filipenses capítulo 2, el verso 5. Dice que el Señor se humilló. Y voy a leerlo así rápidamente. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted sabe por qué Cristo hizo eso? Por usted y por mí. Para que usted y yo pudiéramos ponernos un traje nuevo, un anillo que significa autoridad, porque hoy el Señor nos da autoridad para vivir una vida más digna. Autoridad que es de Él, no es nuestra, es una autoridad de Cristo. Por eso, amigo, déjame decirte una cosa, así como estás, así como tú estás, el Señor está dispuesto a abrazarte y besarte, porque Él se humilló, Él se dio su vida, Él dejó toda su potestad, toda su gloria allá en el cosmos, en el cielo, y vino a este mundo y se humilló para que usted y yo pudiéramos vestir ese vestido, para que usted y yo pudiéramos ponernos ese anillo, para que usted y yo pudiéramos usar ese calzado, que ya no somos esclavos del pecado ni de tanta cosa que este mundo ofrece, para que tú y yo fuéramos libres en Cristo Jesús. Sabes, amigo, que el Señor Jesucristo, eso fue lo que vino a hacer por nosotros. Él vino para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y miren qué lindo, porque así dice Romanos 8:17, dice así, lo voy a leer rápidamente, ya estamos concluyendo, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Eso fue lo que el Señor vino a hacer, a hacernos hijos, a que nosotros dejáramos toda esa inmundicia, no por nuestras fuerzas, sino porque Él hizo un sacrificio perfecto. Así es que, amigo que me escuchas, si tú estás en una situación parecida a la del hijo pródigo, déjame decirte que el Señor ya hizo todo lo que se tenía que hacer para que tú fueras libre. Entrega tu vida a Cristo así como estás. No pienses, tengo que cambiar, tengo que hacer esto diferente. No, eso lo vas a hacer después con el Espíritu Santo que va a entrar a morar en ti, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si tú quieres aceptar a Cristo, vamos a hacer una oración corta. Haz ahí donde tú estás, haz esta oración corta conmigo. Di: Padre que estás en los cielos, yo me arrepiento de mis pecados. He pecado, sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Y te pido perdón. Te pido perdón para que tú seas hoy el Señor de mi vida, para que entres en mi corazón y me transformes y me limpies toda esta inmundicia que tengo encima. Y el Señor te va a limpiar, te va a poner un vestido nuevo, un anillo, zapatos nuevos. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que hoy eres una nueva criatura. Busca un lugar donde congregarte, lee las Sagradas Escrituras, un lugar donde congregarte que se basen en la palabra de Dios, y sigue creciendo en ese amor del Señor, ese amor de Dios tan bello y tan precioso. Te invitamos para que tú nos sigas ahí en las diferentes plataformas, Facebook, Roku, Instagram, hay muchas plataformas. Si tú vives aquí cerca de Trenton, te invitamos también a que tú nos visites. Si no tienes dónde congregarse, aquí nuestra congregación está en la 50 y 65 North Clinton Avenue. Tenemos servicio los domingos a las 10:30 escuela dominical, a las 12 tenemos el servicio mayor, a las 5 de la tarde también tenemos servicio, martes a las 7:30 y los miércoles a las 10:30 también hay un servicio para las personas que trabajan en la noche, que no pueden estar aquí, los miércoles a las 10:30 de la mañana. Así es que están todos cordialmente invitados, los invitamos para que usted siga en sintonía, porque allá viene otro programa bueno también, que le van a hablar del Señor, que le van a hablar de la salvación. Y todos los días, amigos, hermanos, aquí hay programas donde te van a hablar de Cristo. Que Dios te bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.